En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación en nombre del Ministerio de Justicia y del mío propio, tanto de Legalitas como del Colegio de Abogados. Yo voy a dar la visión procesal de la Ley de Protección a la Infancia. Salomé, como Sanidad, ha hecho la visión sustantiva. Hay importantes modificaciones en el ámbito procesal y vosotros, como operadores jurídicos, es muy relevante vuestra actuación en ese punto. Una de las primeras novedades y principales es que se desjudicializa el acogimiento. Como ha dicho Salomé, ya no hay acogimiento judicial, va a ser administrativo. Por lo tanto, sí que puede haber una impugnación de las resoluciones administrativas, pero el acogimiento, ya no, cuando hay oposición de uno de los progenitores, el juez ya no lo va a decidir. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que los niños, los padres biológicos, los progenitores biológicos, el régimen de visitas y todo el régimen de relaciones entre los acogedores y los progenitores de origen va a estar regulado por la Administración. Ya no va a ser el juez quien determine cuándo va a visitar los padres biológicos al menor y cuándo no lo va a dejar de visitar. La Administración es la que está directamente, y Bienestar Social, la que está directamente en contacto con el menor y los padres, y por lo tanto ellos deben controlar y regular. Ellos saben lo mejor que es para el menor, no el juez, que ya no controla esa situación. Esa es una de las grandes novedades y una de las, desde el punto de vista procesal, más importantes. El procedimiento. ¿Qué ocurre con el procedimiento en el ámbito procesal? Vemos que las impugnaciones de las resoluciones ahora en los juzgados, en un juzgado podía llevar uno, otra impugnación en otro, de tal manera que no sabíamos lo que se llevaba. Actualmente, con la nueva ley, se va a permitir la acumulación, incluso el juez de oficio va a instar la acumulación de los procedimientos, de tal manera que sea un solo juez el que conozca todos los incidentes respecto a un menor. No se puede ir, esto se evita las resoluciones contradictorias, no puede decir un juez una cosa y el otro lo contraria. Entonces, con esa especialización y esa acumulación se evitarán velar por el interés superior del menor. Otra de las novedades desde el punto de vista procesal es que, vamos a ver si es cierto que ya se estaba aplicando la ejecución provisional. No se permite la ejecución provisional de las resoluciones que afectan a menores. ¿Por qué? Por la estabilidad del menor. Si un juez de instancia decide una cosa, si se recurre en apelación, no se va a permitir esa ejecución provisional, porque eso se ha considerado que va en contra del interés del menor. Se ha unificado desde el punto de vista procesal. ¿Os acordáis que había 2 meses para impugnar unas resoluciones y 3 meses para otra? No tenía razón de ser, entonces lo que se ha hecho es unificarlo. 2 meses para todas las impugnaciones de todas las resoluciones administrativas en el ámbito de la protección del menor. Y como garantía para defender ese interés, se ha dado una ampliación de la legitimación de las partes. Esto ha sido muy discutido por parte de las entidades públicas de protección al menor, porque consideraban que no debe de darse esa ampliación. Sin embargo, se ha considerado que todos aquellos que tengan interés legítimo y directo en defender una resolución están legitimados para oponerse a la misma. Así se da la legitimación, por ejemplo, a los acogedores en todas aquellas resoluciones que les vienen a afectar, lo que hasta ahora no era reconocido. Se ha estudiado y se ha intentado y se ha dado miles de vueltas cómo podíamos agilizar esos procedimientos de oposición, de impugnación de las resoluciones administrativas. Se alargan meses y meses y eso va en perjuicio del menor. Realmente eso no hemos conseguido dar una solución. ¿El por qué? Porque en el juzgado necesitamos el procedimiento administrativo. Entonces, mientras que se requiere ese procedimiento administrativo y viene al juzgado, pasan meses. No obstante, esto se va a agilizar muchísimo, porque ya habrán oído y de todas maneras deben saber que a partir del 1 de enero del 2016 hay papel cero en justicia, todo se va a digitalizar. Las administraciones públicas están obligadas a reenviarnos todo informáticamente, como vosotros, también os vais a tener que presentar todo informáticamente. Entonces, si ya se nos manda el expediente administrativo de la resolución administrativa digitalmente, el juez lo tendrá ya inmediatamente, no tendrá que requerir, y eso acortará el plazo. Pero no hemos podido dar una solución, otro trámite del procedimiento para agilizar esos trámites.
a pesar de que diferentes instituciones, por ejemplo, la Defensora del Pueblo nos ha insistido que intentásemos, Cataluña también, que intentásemos dar una visión distinta, pero no hemos conseguido acortar los plazos y acortar el trámite. Sin embargo, sí que lo hemos acortado en cuanto al procedimiento de adopción. El procedimiento de adopción se regula no en la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, sino en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que es donde debe ir. Y aquí sí que hay importantes novedades. ¿Por qué? Aparte de que se altera quién debe asentir y quién debe consentir y quién debe ser meramente oídos, por ejemplo, a los progenitores que no han impugnado la resolución y ha pasado 2 meses, solo deberá 2 años, solo deberán asentir, se establece una reducción de plazos, puesto que aquellos que deban dar el consentimiento, asentimiento o ser oídos, si se les ha citado por una vez personalmente y no acuden, ya no se les volverá a citar como ahora, que hasta que no van, insistimos por la defensa, pero no. Si se les cita personalmente y no van, se les priva ya del derecho de ser oídos ante el juzgado. Si no se les cita por primera vez, se les intentará citar por segunda vez. Y si no van a esa segunda vez, aunque no sea una citación personal, ya también desiste, ya no tiene derecho a comparecer ante el juzgado y oponerse a la adopción. Con esto se acortarán los plazos y no se deja indefenso, porque lo que estamos protegiendo es el interés superior del menor. Y lo que no podemos permitir es que los padres, por dejadez, no vayan a los juzgados y una adopción tarde años en resolverse. Hay que dar una visión de protección al menor, y el menor tiene que dar estabilidad. Y lo mejor es estar con los padres acogedores o con los padres adoptantes. Una medida muy importante que se regula en la Ley de Protección al Menor es, como ha dicho Salomé, es el ingreso de los menores, los ingresos residenciales, pero en los centros de menores con trastornos de conducta. Esto no está regulado, se acudía al juez en el ámbito contencioso administrativo y se resolvía en el ámbito contencioso administrativo o en el ámbito civil. Ahora se regula expresamente con el carácter de orgánico y se establece un procedimiento de este internamiento. Se oye a todas las partes y al menor necesariamente y se resuelve por auto del juez, donde ese auto del juez deberá pronunciarse también sobre el régimen de comunicación, sobre el régimen de visitas, sobre el régimen de aislamiento, sobre todas las medidas, aquellas de contención que se puedan establecer para que todos sus derechos fundamentales del menor queden protegidos. También, y esto también ha sido objeto de discusión, no solo el ingreso debe ser con autorización judicial, sino la salida de esos centros también tiene que ser con autorización judicial. Ahora lo que hace es, si la entidad pública, que es la que tiene tutelado a ese menor, considera que ya no tiene que estar ingresado por el trastorno de conducta, lo dejaba fuera y lo comunicaba al juzgado. El Consejo de Estado nos planteó como cuestión esencial que eso vulneraba el derecho fundamental del menor y que si la autorización era para el ingreso, la autorización judicial también tenía que ser para la salida, y por lo tanto, antes de salir el menor de estos centros, deberá dar el mismo juez que ha autorizado el ingreso, deberá dar el cese. Por lo tanto, el juez debe ser muy rápido, porque el ingreso en estos centros está violando los derechos fundamentales si ya no hay razón para estar, y por lo tanto habrá que actuar inmediatamente. Otra de las medidas que se introduce en esa Ley de Protección a la Infancia de carácter procesal es que se ha regulado expresamente las autorizaciones para la entrada en los domicilios y en los edificios para ejecutar una resolución por la fuerza. Vamos a ver, los padres no quieren entregar a un menor que se ve que está en desamparo y que tiene que salir de esa casa. Entonces niegan el consentimiento para entrar a la entidad pública que debe proteger al menor. Entonces lo que tiene que ir es ir al juez donde está el menor, que se altera así el ámbito competencial, porque ahora era el domicilio de la entidad pública. No, el juez que tiene que conocer es el donde está ese menor. Entonces autoriza ese lugar y entran a por él. Pero ahora, antes lo hacían la entidad pública directamente ante la vía contenciosa. Ahora es la vía civil, puesto que es la que conoce de todas las resoluciones de protección al menor, y además va a la comisión judicial con el secretario.
a ejecutar esa resolución para proteger al menor y así proteger sus derechos fundamentales. Es una resolución judicial, es un derecho fundamental y por lo tanto tiene que estar amparado por una resolución judicial. Otro tipo de modificaciones que se realizan en esta Ley de Protección a la Infancia y como juristas les interesa es que se fue declarada inconstitucional dos artículos del Código Civil, el 133 y el 136, ya hace años y no se había modificado, que era la legitimación para las acciones de filiaciones no matrimoniales. Entonces ahora se ha adaptado a las sentencias del Tribunal Constitucional y se ha dado legitimación para la reclamación de la filiación no matrimonial también al padre, al progenitor, que ahora no se le reconocía. Y vamos a ver, se ha hablado al menor hay que protegerle ya desde el nacimiento. No solo ya cuando se da en una situación de desamparo y de riesgo, sino con anterioridad. Entonces, el Ministerio de Justicia, y ante la situación de los bebés robados que ha dicho Salomé, se planteó, ¿qué ocurre con estos niños robados? ¿Cómo controlamos la identidad de estos niños robados? Y así, en la Ley 19 del 2015, las medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, a la hora de un centro sanitario de nacer un niño, se ha establecido como obligación y como medida de seguridad para evitar los canjes de niños o que los den por muertos, como parece ser que los niños robados, y se ha establecido que una serie de medidas en relación tanto con la madre como el hijo, a través de la realización de pruebas médicas, biométricas y analíticas necesarias. También se establecen una serie de controles y se aumentan en aquellos supuestos en los cuales los niños nacen muertos a partir de los 6 primeros meses, lo que hasta ahora no se había establecido en ningún momento. Esto desde el punto de vista de la protección a la infancia, pero el Ministerio de Justicia la protección de menores la ha llevado a otras leyes, como se ha dicho ya, tanto el Código Penal, Estatuto de la Víctima, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Justicia Gratuita, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estas medidas, y la Ley de Jurisdicción Voluntaria, evidentemente, estas medidas, ¿en qué se ha visto plasmadas? Pues haciendo una mera anotaciones, voy a empezar por el Código Penal. La prisión permanente revisable se permite en aquellos supuestos graves, y entre ellos el asesinato de menores de 16 años. Se podrá establecer la prisión permanente revisable. ¿Por qué? Porque se trata de menores especialmente, los menores son personas, víctimas especialmente vulnerables. Se han regulado los delitos contra la libertad sexual y, como se ha dicho ya aquí, se ha elevado la edad sexual a los 16 años. Por lo tanto, el consentimiento sexual por debajo de ese margen se entiende que ya es delito, pero hay una precisión, siempre que no es delito cuando la proximidad de las edades entre las dos personas es próxima. Por lo tanto, menores de 16 años, pero salvo que exista proximidad de esa relación y sea por lo tanto consentida. Esto, como se ha dicho, ha conllevado, y para ser coherentes con la reforma del matrimonio. Matrimonio ahora, de 14 a 16 años, los jueces del registro civil dispensaban la minoría de edad. Ahora ya no. No es necesario porque se eleva el matrimonio por debajo de los 16 años, no se puede celebrar. A partir de los 16 hasta los 18 años lo que hay es una emancipación y luego ya se podrán otorgar el consentimiento del matrimonio. Por lo tanto, se elimina la dispensa de minoría de edad y también se elimina la emancipación por matrimonio, porque ya de 14 a 16 años ya no es posible celebrarse el matrimonio. También se va a castigar los delitos a través de los medios internet, teléfono, los medios tecnológicos, siempre que se contacte con el menor de 16 años a través de ese tipo de medios y le insten a cometer un delito contra su integridad sexual, exhibicionismo de menores o embaucarles para que realice cualquier tipo de acto pornográfico y utilizar así ese material. Se regula también la prostitución y la corrupción de menores y se diferencia lo que es mayores y lo que es menores. Y se establece una gradación de penas dependiendo del tipo de participación que se
que se establezca. Incluso se llega a castigar el mero uso o la adquisición de pornografía infantil, y a quien a sabiendas de este tipo de pornografía lo utiliza o lo difunde por medios tecnológicos de información o de comunicación. Incluso los tribunales, cuando puede llevar a cabo a cerrar o adoptar medidas de retirada, de cierre de estas páginas donde se cuelga este material pornográfico. Pero no solo va a proteger al menor respecto a estos delitos contra su sexualidad o contra su indignidad sexual, sino que también regula como agravante los delitos contra el patrimonio cuando se utilizan a menores de 16 años. Ahora se castiga a menores de 14 años, al elevar la edad para todos, también se eleva para este tipo de este agravante. Y se ha establecido como pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores, y para determinados delitos. Delitos de incitación al odio y a la violencia, delitos relativos a las organizaciones y grupos terroristas y de terrorismo, genocidio y delitos de lesa humanidad. Y una habilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión o oficio, retribuido o no, incluso se recoge ya en la ley del voluntariado llevada a cabo por Sanidad, para que exista un contacto directo con menores de edad. Y con esto enlazamos con la Ley de Protección a la Infancia, que, como ha dicho Salomé, ahí se establece que no se podrá ejercer ninguna profesión que tenga contacto directo con menores si tiene antecedentes penales en relación con los delitos contra la libertad e integridad sexual, que incluyen agresiones, abusos sexuales, tanto contra mayores o menores, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual, tanto de mayores como de menores, y corrupción de menores, y también la trata de seres humanos. Esto está en relación y responde a una directiva y al convenio de Lanzarote. Pero vamos más allá, queremos proteger más a los menores. El convenio de Lanzarote dice solo cuando sean delincuentes que hayan cometido delitos sexuales contra menores. Vamos a proteger al menor no solo cuando el delincuente ha cometido contra menores, sino también contra mayores, puesto que si ha cometido contra menores también si lo ha cometido contra mayores también puede mostrar alguna conducta contra los menores, y por lo tanto esta prohibición también abarca todo ese ámbito, mayores y menores, y todos los delitos. ¿Cómo se acredita estos antecedentes penales? Para poderlos acreditar se crea ese registro de delincuentes sexuales. Va a depender del registro del sistema informático de los registros de la Administración de Justicia, y tanto cualquier persona que quiera ejercitar una profesión o actuación o que esté en contacto con menores deberá acreditar una certificación negativa de este registro, que no tiene antecedentes penales. Los demás antecedentes por robo, por cualquier otro tipo, nos da lo mismo, solo respecto a estos, y por lo tanto será una certificación especial, y no tendremos que ver los demás antecedentes porque se trata de protección de datos. Actualmente está en desarrollo este Real Decreto. Se espera que antes de terminar la legislatura esté aprobado y por lo tanto se pueda aplicar. Esta protección de datos, esta protección de menor también se ha reflejado en el Estatuto de la Víctima. El Estatuto de la Víctima abarca todo tipo de víctimas, pero hace una especial referencia a los menores. ¿Desde qué punto de vista? Pues desde las medidas en las cuales se va a actuar cuando tenemos a un testigo o a una víctima que es menor. Este testigo o esta víctima tendrá que tomarse declaración en unos lugares, en unos centros especiales y determinados para ello. Tenemos una experiencia piloto en Murcia, que son las salas amigables, donde son salas que no se muestra, que no va en contra del menor, que no le angustia, donde los equipos sociales toman la declaración a los menores, los expertos. Se
hace una grabación como prueba preconstituida, en otra parte están pues los abogados, el imputado, y solo al ser grabada el juez puede, o cualquiera de las partes puede hacer cualquier tipo de pregunta a través de los expertos, y así se protege al menor. No será necesario, por lo tanto, estas medidas, estas grabaciones ya se establece que se podrán reproducir en el juicio oral, y por lo tanto no será necesario la asistencia del menor, y con ello se estará protegiendo al mismo. Así no se altera el contenido de su declaración. Vamos a ver. En cualquier caso, los hijos, hemos dicho que los hijos de víctimas de violencia también son víctimas, y así se recoge. De tal manera que ya el juez estará obligado, independientemente lo pida el Ministerio Fiscal o lo pidan las partes, desde el momento que se adopta cualquier medida de protección respecto a una madre de violencia de género, no solo de la madre, sino de la mujer que tenga bajo su acogimiento o adopción o a un menor, el juez se tendrá que pronunciar sobre las medidas civiles de ese menor, aunque nadie lo pida, y eso es siempre en interés del menor. Incluso el secretario judicial, si considera que un menor, que sus padres están en curso de un procedimiento de violencia doméstica o de género, está en situación de desamparo, inmediatamente lo debe poner en conocimiento de las entidades públicas de protección al menor para que actúen inmediatamente, y así viene regulado tanto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como en el Estatuto de la Víctima. Y sobre todo en eso deberá desempeñar una función muy importante el Ministerio Fiscal, donde se refuerza indudablemente la Ley de Protección al Menor. En el Estatuto de la Víctima y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se refuerza considerablemente sus facultades de control, de vigilancia y de protección. Y el menor que sea víctima o testigo no solo puede ir representado por el Ministerio Fiscal y sus progenitores, sino que tiene el derecho de nombrar a un defensor. En el caso de que considere que hay conflicto con sus padres, o que considere que se siente más defendido con un defensor judicial que nombre el juez, lo podrá solicitar. Eso no quiere decir que el Ministerio Fiscal no actúe en defensa o que sus progenitores no estén ahí, sino que él se considere más tranquilo y podrá asistir a todas sus declaraciones y a toda su actuación. Y esto nos lleva a que ¿qué protección jurídica tiene el menor desde el punto de vista si tiene derecho a participar en todos sus procesos, a que se le comunique todas sus actuaciones, a ser oído en todos? Entonces, ¿tiene dinero para justicia gratuita, para nombrarse un abogado? ¿Qué ocurre? ¿Se os puede nombrar? Entonces, respecto a este punto, también se ha considerado que para ello la ley ya se adelantó una modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y se consideró que todo menor o toda persona con la capacidad modificada como una persona que son vulnerables, por lo tanto que sean víctimas, tienen derecho a justicia gratuita, y por lo tanto tendrán que ser nombrado abogado y procurador cuando lo necesite, porque es su derecho. Pero esta asistencia jurídica gratuita no solo implica abogado y procurador, sino que también se le nombre un experto, desde incluso el momento previo a interponer la denuncia para su defensa. Estos expertos pueden ser incluso de naturaleza privada, peritajes privados, de acuerdo con el tipo de delito que se comete. Y ¿qué ocurre si no son víctimas? Si el menor quiere poner una impugnación de una resolución, pues en este caso, si existe conflicto con sus padres o sus progenitores, se le valora su patrimonio individualmente. Como normalmente los menores no tienen patrimonio, también tendrá derecho al beneficio de justicia, al derecho de justicia gratuita. Por lo tanto, en ese ámbito también queda protegido con las reformas que se han introducido desde Sanidad y desde Justicia. Y ustedes, como abogados, me preguntarán, ¿qué ocurre ahora si va a haber especialización? Se pide, sobre todo los que se dedican, los abogados a familia, una especialización de familia o de menores. Hay medidas, hay formación de los jueces de todos los ámbitos operadores jurídicos, para una formación desde el inicio como una formación continuada, pero la especialización en familia solo como tal especialización no existe, solo como una medida del Consejo General del Poder Judicial cuando el número de asuntos así lo requiera. Y como ya no me da tiempo, con eso termino. Y
hay cosas que nos quedan, indudablemente que nos quedan. Sobre todo nos quedan las medidas que hay que adoptar respecto a menores en caso de separación y divorcio, que es una de las cosas que más afectan a la familia, o hay otras medidas. Se supone que eso en legislaturas posteriores deberán ahondarse en esos temas porque son importantes y parece ser que es una de las cosas que quedan para terminar de dar una visión global de la protección de los menores en todos los aspectos de su desarrollo, que es lo que se busca por todos los operadores jurídicos. Muchísimas gracias.